Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar en esta preciosa tarde, ¿verdad? El estudio de la palabra de nuestro Dios. Y hoy le puse por título, ¿verdad? Dime quién es Dios. Y le voy a decir por qué. Una de las cosas es que muchas veces defendemos cosas, ¿verdad? Situaciones, creyendo que muchas veces tenemos la razón y a veces estamos equivocados, hermanos. Una de las cosas es que quiero en este día contar algo, ¿verdad? Contar algo acerca de lo que me sucedió en una ocasión con dos personas que estaban discutiendo, déjeme decirle, acerca de su religiosidad y su denominación y las dos personas estaban defendiendo, como dicen por ahí, a capa y espada, ¿verdad? Lo que cada uno de ellos creía. Y esto es muy interesante porque muchas veces nosotros defendemos cosas sin conocer bien la situación o sin conocer bien lo que muchas veces defendemos. Y eso es lo que pasaba con estas personas. Y esto sucede como cuando éramos niños que defendíamos lo nuestro. No sé si a usted le pasó, pero muchas veces defendíamos a los que considerábamos nuestros amigos y no queríamos que nadie los insultara ni les dijera nada. Todo lo contrario, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, existía una carnalidad, se puede decir así, ¿verdad? Entre amigos y la verdad nos defendíamos unos a otros y defendíamos también, déjeme decirle, nuestro barrio, ¿no? Que nadie dijera nada de nosotros y defendíamos nuestro territorio y eso, hermanos, me llega a pensar que muchas veces como seres humanos defendemos cosas, muchas veces aún, déjeme decirle, tal vez estando equivocados y más cuando se refiere en cuanto a creencias. Defendíamos también nuestra familia cuando alguien hablaba mal de la familia, pues a quién le gusta que hable mal de su familia, ¿no? Entonces lo defendemos a capa y espada y defendíamos hasta nuestras canicas, ¿verdad? No sé si usted jugó canicas por ahí, pero también defendíamos hasta nuestras canicas, nuestros juguetes cuando a alguien nos las querían quitar. La verdad es que teníamos un celo por lo que nosotros creíamos que era propio de nosotros. Y mis hermanos, estas dos personas que hablaba al principio, pues defendían sus creencias y su religiosidad. Y así las personas defienden lo que consideran suyo, hasta su religiosidad como ellos. Y me acerqué y les pregunté a estas dos personas que yo encontré en un día discutiendo, ¿verdad? Y solo tres preguntas, ¿verdad? Les hice. Las preguntas son estas. Descríbanme, hablando de religiosidad, les dije, descríbanme quién es Dios, descríbanme quién es Jesús, descríbanme quién es el Espíritu Santo. Se quedaron mudos, déjeme decirle, no supieron cómo describir las tres personas de la Trinidad y la plática cambió, déjeme decir, su intensidad. ¿Y por qué digo esto? Porque no supieron, hermanos, a decirme nada acerca de Dios, no supieron decirme nada acerca de lo que es Jesús, ¿verdad? Como hijo de Dios y no supieron nada de hablarme acerca del Espíritu Santo, pero ellos defendían con ganas su religiosidad, ¿verdad? Y sus creencias. Entonces recuerde, y esta tarde es de lo que vamos a estar tratando. Nosotros debemos de conocer a Dios y nosotros, ¿verdad? Decimos que somos hijos de Dios, debemos de conocer quién es nuestro Padre. Yo recuerdo que en esa ocasión yo les dije, debemos tener un conocimiento de Dios mucho más amplio, debemos tener una buena relación con el Padre, debemos de tener una buena relación con el Hijo y una buena relación con el Espíritu Santo y conocer los propósitos que la Trinidad tiene en nuestras vidas. Entonces conoceremos quién es Dios, conoceremos cada uno de nosotros bien a nuestro Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Déjeme decirle. Bueno, Dios es verdad que se revela de diferentes maneras y la Biblia lo menciona de esta manera, pero cuando lees la palabra, cuando lees la Biblia nos enseña a las tres personas de la Trinidad y cómo trabajan en las personas que le buscan y qué quieren, ¿verdad? Y que quieren tener una relación,
buena con nuestro Dios. Entonces, recuerden, mis hermanos, la Biblia siempre nos va a enseñar que cuando nosotros conocemos acerca de Jesús, que toda la Biblia habla acerca de Jesús, déjeme decirle, cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos bien a Dios y siempre lo hemos dicho. Aún el propio Señor Jesús dijo que quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que nosotros debemos, ¿verdad?, reconocer que debemos conocer bien a Dios. Aún déjeme decirle, para poder presentar quién es Él. Y estas personas, cuando yo les preguntaba quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, en realidad no supieron qué decirme, aún cuando estaban discutiendo acerca de una religión o de una denominación. Entonces, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, solo dile a las personas quién es Dios. Solo diles, descríbeme a Jesús. Solo dime qué es el Espíritu Santo, y la gente no sabe qué decir porque muchas veces no lo conocen, solo saben que existe, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que no saben acerca de los atributos de Dios, que es muy importante conocer. Entonces, ¿cómo podemos hablar de nuestro Dios si no lo conocemos? Por eso es interesante, es importante que cada uno de nosotros podamos aprender acerca de quién es Dios. No solamente es suficiente, vamos a decirlo así, decir que vamos a una iglesia. Alguien puede acercarse y hacer estas mismas preguntas. Explícame con tus palabras quién es Dios, qué le vas a decir. Entonces recuerda, es cierto que la Biblia menciona que Dios es espíritu, que Jesús es el Salvador y que el Espíritu Santo es el Consolador, y es cierto, pero tenemos que tener un conocimiento aún un poquito más amplio acerca de eso. Una página que se llama stubiblia.com lo dice así, lo explica de esta manera acerca de los atributos de nuestro Dios. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a cualidades, a características suyas y que nos ayudan a entender cómo es Él. Los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que es Dios, pero Él ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra. Entonces, la lectura de la Biblia nos ayuda a entender, déjeme decirle, mejor, mucho mejor, el carácter de nuestro Dios. Entonces, recuerde, cuando nosotros leemos la Biblia y aprendemos de su palabra, estamos conociendo aún más de lo que es nuestro Dios. Entonces, déjeme decirle, entonces sí podremos presentar defensa de nuestra fe a aquellos que lo demanden, como decía el apóstol Pablo en una ocasión. Entonces, esta página continúa así, déjeme decirle, y esto me gusta bastante, hermanos, me gusta mucho. Dice, algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de Dios anula otro. Sus atributos actúan en unidad, se matizan entre ellos y todos juntos, dice, forman el carácter de Dios. Él no es una cosa hoy y mañana otra, sino que Él es y será el mismo, dice, por siempre, dice este comentario, mis hermanos. Algunos de los atributos de Dios son los siguientes, y déjeme decirlo de esta manera y a ver si lo podemos explicar un poquito más ampliamente. Pero hablando de los atributos de Dios, en primer lugar tenemos la santidad, mis hermanos. En segundo lugar tenemos la eternidad. En tercer lugar, la omnipotencia. En cuarto, la omnisciencia. En quinto, el amor. En sexto, la inmutabilidad. Y en séptimo, déjeme decirle, la omnipresencia de nuestro Dios. Entonces, recuerde, estos son los atributos que tiene nuestro Dios. Y déjeme explicarlo un poquito más amplio, como lo dice esta página, mis hermanos. Entonces, para empezar, nosotros decimos que Dios es santo. Entonces, esta página habla acerca de esto y el comentarista dice, la santidad de Dios habla de su majestad y grandeza. Habla de su pureza y de su perfección. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad.
Dios es único. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por la que Él es único, digno de toda nuestra alabanza y adoración. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie, dice, como Él. Lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Entonces, la primera característica que podemos ver de nuestro Dios es que Dios es santo. Isaías 6, del 1 al 3, dice de esta manera: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Y esto es lo que habla, hermanos, el profeta Isaías en su capítulo 6. Ya es algo bien interesante porque está hablando, déjeme decirle, acerca de la santidad de nuestro Dios. Y el punto número 2 que tenemos, mis hermanos, es que recuerden que lo mencionamos, Dios es eterno. Y cuando hablamos acerca de la eternidad de nuestro Dios, Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Este es un concepto difícil de entender para nosotros, los seres humanos, que contamos todo basado en el tiempo, segundos, minutos, años, estaciones. Pero déjeme decirle, pero Dios no está limitado por el tiempo. Entonces recuerde, Dios es eterno. Por eso yo dije que este comentario me encantaba, porque eso es verdad. Para Dios no cuenta el tiempo. Entonces, número 3, dentro de lo que son las características de nuestro Dios, es que Dios es omnipotente. Y esto es muy interesante. Y déjeme decirle por qué. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y déjeme decirle, el poder de Dios nunca termina. Entonces, cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. Por esta razón, Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. Y recuerde que también es soberano. Ese es el punto número 3. Entonces, dentro de la cuarta característica de nuestro Dios, mis hermanos, Dios es omnisciente. Déjeme decirle que es omnisciente. Este es otro de los puntos que me interesan mucho a mí y le deben de interesar mucho a usted. Decir que Dios es omnisciente es decir que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente, del futuro. Su conocimiento, déjeme decirle, no tiene límite. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo. Él conoce todo sobre la humanidad. Conoce todo lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar, déjeme decirle, al conocimiento de nuestro Dios. Entonces recuerde, esa es la omnisciencia de nuestro Dios. Entonces Él conoce, recuérdelo, todas las cosas. Entonces cuando alguien le pregunte acerca de Dios, usted le puede dar testimonio acerca de lo que nosotros estamos hablando, porque así lo explica la Biblia. Ahora déjeme decirle, como número 5, Dios es amor. Y esta es una de las cualidades, una de las características que podemos ver de nuestro Dios. Y déjeme decirle por qué. La Biblia lo dice muy claro para que no nos quede ninguna duda. Recuerde, Dios es amor. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios para nosotros. Pero Dios, que es rico, dice, en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado,
por gracia ustedes han sido salvos. Es lo que dice Efesios 2 en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Entonces, recuerden que por gracia somos salvos y esto es, déjenme decirlo, a través de Jesucristo. Y el número 6, mis hermanos, hablando de lo que son las características de nuestro Dios. El número 6 tenemos, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Perdón, ¿qué quiere decir que Dios es inmutable? Inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar ni mudar. Dios ha sido, es y siempre será igual desde la eternidad y por la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Yo, el Señor, no cambio, dice Malaquías, el capítulo 3, versículo 6. Y esto lo encontramos ahí en Malaquías, donde dice, yo, el Señor, no cambio. Y Hebreos, el capítulo 6, versículo 17 y 18, ¿verdad? La versión Reina Valera dice de esta manera. El 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más absolutamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y eso es lo que nosotros podemos hablar, en que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo en el futuro, es el mismo, déjeme decirlo de esta manera, por siempre. Recuerde, Dios es inmutable, Dios no cambia y no cambia su forma de pensar. Entonces, como último, en séptimo, ¿verdad? Dios, dice la Biblia, Dios es, y nos lo presenta como un Dios omnipresente o el Dios omnipresente. Y esta característica es muy interesante, déjeme decirle por qué. Dios está en todas partes siempre. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Él está siempre presente en todo lugar y en todo tiempo de la historia, sea el pasado, el presente o el futuro, pues Él no está limitado por el espacio, déjeme decirle, ni está limitado por el tiempo. Entonces, Dios es omnipresente y eso quiere decir que en todas partes está. Entonces, cuando le pregunten quién es Dios, usted puede dar estas características para presentar quién es Dios en realidad y no se quede como aquellos que no supieron contestar nada acerca de la respuesta, de decir la respuesta de quién es Dios. Salomón entendía muy bien este concepto. Él sabía que la presencia de Dios no se limita a un lugar específico. Él tenía la seguridad de que Dios está en todas partes y que ningún espacio lo puede contener. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón oró frente al altar del Señor diciendo lo siguiente: pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido? Y esto es lo que decía Salomón acerca de nuestro Dios. No hay nada, déjeme decirle, que pueda contener a Dios. Entonces, un templo no lo podía contener aún con todo lo que Salomón había hecho ahí. Entonces, recuerde, Dios es omnipresente, en todas partes está. No podemos encerrarlo, como alguien dijo, hermanos, en una ocasión. Dios no puede estar encerrado en cuatro paredes. Él tiene que estar, hermanos, en todas partes, porque una de sus características, el número 7, es que Dios es omnipresente. Y déjenme decirle, mis hermanos, este tema es muy interesante porque a mí me hubiera dado vergüenza si me hubieran preguntado quién es Dios y yo no pudiera tener una respuesta de quién es Dios y decirle que tengo años de estar yendo a una iglesia
y no poder contestar esta pregunta, déjeme decirlo bíblicamente, entonces es algo triste, ¿verdad? Recuerde, usted tiene que presentar defensa a quien lo demande acerca de quién es Dios, acerca de quién es Jesús, acerca de quién es el Espíritu Santo y sus características, ¿verdad? El trabajo que cada uno de estas tres personas de la Trinidad demandan. Entonces, déjeme decirle ya para terminar, mis hermanos, el Salmo 139, en el versículo 7 al versículo 12, dice de esta manera, y es muy interesante y muchos lo conocemos, pero mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces recuerde, nada puede contener a nuestro Dios. Entonces eso es la omnipresencia, la omnisciencia de nuestro Dios. Por eso recuerde siempre lo que son los atributos de nuestro Dios. Cuando alguien le pregunte acerca de quién es Dios, usted puede decir en realidad bíblicamente lo que es nuestro Dios o quién es nuestro Dios. Y recuerde siempre estos atributos de Dios, la santidad de Dios, la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, el amor de Dios, la inmutabilidad de Dios y la omnipresencia de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros podremos, ¿verdad?, presentar defensa de lo que es el Evangelio, presentar defensa de lo que es nuestro Dios. Y cuando digo defensa, es presentarles a las personas acerca de quién es Dios y el conocimiento. Déjenme decirlo de esta manera, que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener acerca de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, es triste que alguien se nos arrime y nos pregunte, ¿verdad?, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y nosotros tengamos que quedarnos callados por no saber, hermanos, dar en realidad una respuesta real de quién es nuestro Dios. Entonces, no es simplemente ir a la iglesia, no es simplemente estudiar, estar en los estudios bíblicos, sino que nosotros tenemos que aprender. Y recuerdo muy bien, hermanos, que la Biblia nos dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, en esta tarde, mis hermanos, yo les doy las gracias por haber prestado atención acerca de lo que es el estudio de la palabra. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para mi vida, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a nuestro Dios por haber podido compartir en esta tarde. Y gracias a cada uno de los oyentes. Vamos a orar a nuestro Dios y de esta manera, hermanos, estaremos despidiendo lo que es el estudio en esta tarde. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, exponer. Gracias por el conocimiento que podemos tener de ella, Señor. Gracias porque también tú te puedes manifestar a través de tu palabra, Señor. Alabamos tu nombre y, Padre, rogamos por aquellos que nos escuchan. Señor, consuela el corazón doliente. Y, Padre, aquellos que están enfermos, tú darle la sanidad, Señor, que ellos necesitan. Pero todo esto te lo pedimos conforme a tu voluntad. Sé con cada uno de nosotros, sé con cada oyente, Señor, y bendícenos, Padre, en cada momento, pues te lo pedimos y oramos a ti, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, gracias por la atención que han puesto al estudio de la palabra. Entonces,
solamente nos resta decirle bendiciones a cada uno de ustedes y hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y les esperamos el próximo miércoles, y como siempre lo decimos, eso es si Dios quiere. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual.